Acabo de probar el nuevo teleprompter de la marca El Gato y realmente es genial, pero también debo decirles que no es para todo el mundo. Hola Saiyajines, ¿cómo van? Yo aquí con un nuevo video. Soy Fabián para los que no me conocen y en esta oportunidad les traigo mi revisión personal del nuevo teleprompter de la marca El Gato. Lo primero que quiero decirles es que una vez lo sacas de la caja y lo fijas a una cámara o una cámara web, este teleprompter te ayuda a conectar con tu público mediante el contacto visual, así como estoy haciendo con ustedes ahora mismo. Este prompter, como lo llaman los del Gato, funciona con tu ordenador para reflejar un guión, el chat de un directo, cualquier ventana que arrastres a la pantalla integrada. Tiene una compatibilidad insuperable e integración con Stream Deck. La verdad es que este teleprompter pone la producción del video profesional al alcance de todos. Voy a hablarles un poquitico de especificaciones técnicas de una vez ya que estamos en estas. Peso 690 gramos sin accesorios. La interfaz USB-C. Pantalla de 9 pulgadas de 1024 por 600 píxeles. Anillos adaptadores desde el 49 hasta el 82. Están casi todos realmente. Las dimensiones: de ancho 224, de alto 219 y de fondo 282 milímetros, con una abrazaderilla y universal que trae este aparato. El contenido de la caja, bueno, viene un prompter con pantalla, panel de conexiones para cámara reflex sin espejo, 9 anillos adaptadores para cámara reflex sin espejo, cubierta trasera para Facecam Pro, cubierta universal con capucha, soporte universal, tornillos de montaje, cable USB-C a USB-C A de 3.0, 200 centímetros, 2 metros más o menos, un paño de limpieza y la guía de inicio y cajitas. Saiyajines, todo lo que acabo de decirles en este video, desde mi saludo hasta aquí, lo hice leyendo desde el teleprompter. Calcule usted. Y realmente no me salió nada mal. A la tercera ya la pude hacer completa. Porque sí, deben escribir bien el guión para cuando estén hablando no se traben diciendo no, porque pasa mucho. Entonces yo corregí el guión hasta que lo solté y ya sale como yo estoy hablando directamente. Así que dígame qué tal lo hice para hacer mi primera vez con un teleprompter, ¿bien o mal? Ahí los leo en los comentarios. Sigamos. Pero mis Saiyajines, me voy a detener un poquitico en el tema de la compatibilidad, porque sí, este aparato es compatible con, por ejemplo, un celular, una cámara reflex, una cámara mirrorless, una cámara de estudio, una cámara más profesional de cine, una webcam. Mejor dicho, viene con casi todo para que usted lo conecte a cualquier cámara. ¿Podría decir que casi cualquier cámara? Sí. ¿Saben por qué? Porque incluso sin los accesorios que trae, por ejemplo, en mi caso se me hizo mucho más fácil conectarlo así. Y es que el tema, mis Saiyajines, es que aunque tiene muchos accesorios, no es obligatorio que los uses o que si no está el accesorio ahí no lo puedas usar. No, en mi caso, por ejemplo, miren, está colocado sobre un trípode. El tema es que no le utilicé los anillos que lo iba a hacer al principio, o sea, conectarlo directamente desde el mismo lente de la cámara, y dije, ¿para qué? ¿Para qué? Y más bien lo sobrepongo y listo, de ahí lo quito. Y aquí lo voy a volver a poner con cuidadito. Listo. Ahí ya lo volví a colocar, porque realmente es bastante sencillo. Lo único que necesito es que esté la cámara detrás de este visor para yo poder leer mirando a la cámara. De eso se tratan los teleprompter. Por eso, mis Saiyajines, yo creo que ese aparato es compatible con todas las cámaras. ¿Por qué? Porque lo único que usted tiene que hacer es colocar este aparateque al frente del lente de su cámara y ya usted está del otro lado. Pero si usted todavía anda perdido, no entiendo esto cómo funciona, ando como perdido, tranquilo que yo le explico. Literal es una pantalla, que es esta que está aquí, que está reflejando lo que aparece en ella en un espejo arriba, lo que hacen todos los teleprompter. ¿Qué pasa con los teleprompter normales o los que uno compraba antes, que eran, pues digamos, accesibles? Tenías que colocar abajo o un celular y tenías que colocar o un iPad o cualquier cosa que obviamente diera el video, y tener una aplicación para voltear la imagen y cuando el espejo te la reflejara pudieras leer todo correctamente, ver las letras al derecho. Pero esto ya es una pantalla, no necesitas de nada más. Entonces miren lo chévere, aquí está la pantalla, pero ustedes dicen, hombre, ¿y esta pantalla qué? ¿La prendo de algún botón? No, no tiene botón de encendido, solamente tiene un cable que vas y lo conectas a tu computador y listo. Una vez que conectas eso al computador y bajas esta, ya te voy a mostrar, y bajas esta aplicación, obviamente directamente de la página de El Gato, que es la aplicación que se llama Camera Hub y está en una versión que es la 1.9. Cuando bajas aquí, quiero salir con ustedes para que me vean.
ya me ven. Aquí ustedes cuando bajan este Cámara Hub, ya ustedes tienen una aplicación que directamente va a comandar todo lo que es el prompter. Ya, aquí voy a abrirla aquí. Esta es la aplicación que ustedes bajan acá. Es esta chiquitica, esta es la que ustedes bajarían. Y es bien chévere porque puede hacer muchas cosas. Mírense, si ustedes van desde acá, primero que todo la salida está por el gato prompter. Aquí la tengo colocada. De hecho, aquí la pestañita ya dice que es prompter, o sea, este teleprompter. Y aquí puedes apagarlo o prenderlo. Aquí puedes cambiar o disminuir lo que es. Vamos a ver si la cámara acá lo toma. Ahí le coloqué todo el brillo a las letricas. Vamos a poner aquí para que se vea en el prompter. Y también puedo ir bajando el brillito de las letricas. Perfecto. Acá abajo tiene este tema que es display, el texto y el chat. El chat es para cosas de YouTube o cosas de Twitch. El display significa que yo puedo hacer que mi teleprompter vea o se vuelva como un nuevo monitor. Entonces, si yo coloco aquí display, miren que ya se pone como monitor. Y si yo saco algún video, o por lo menos, veo cualquier video de YouTube. Por ejemplo, tengo aquí una pantalla, ahí la están viendo en mi monitor. Y ahora la voy a colocar acá. O sea, en mi monitor chiquito, es decir, en el teleprompter. Mírenlo aquí, ya la coloqué. Aquí la pongo, le doy doble clic y ya la acomoda. Y si ustedes están viendo en esta pantalla chiquitica, aquí ya coloqué el video y le puedo poner que comience a reproducirse y le puedo poner que se ponga en toda la pantalla. Y ahí está reproduciendo literal el video de lo que yo estoy haciendo. Aunque ustedes me están viendo a mí, yo estoy viendo el teleprompter y lo que estoy viendo es un video. Esto va genial para hacer lo que son reacciones, ¿vale? Entonces volvamos a sacar esto de aquí y para eso es esta pantallita de display. Volvemos a colocar acá como texto. Perfecto. Y acá vamos a sacar ya esta imagen de acá. Miren que es bien fácil. La puedo colocar y la puedo sacar. Aquí la saqué, acá ya quedó allá adentro, ¿no? Entonces es bastante sencillo cuando ella está en modo display. ¿Listo? Ahora si pongo de nuevo el modo texto, ya obviamente mi teleprompter está otra vez en modo texto. ¿Listo? Bueno, y aquí yo puedo guardar cualquier cantidad de guiones. Por ejemplo, aquí tengo este guión, tengo este guión. Bueno, he ido ensayando cositas pues para poder hacer este video. Vamos a subirle el grande a las letras. Lo puedo hacer desde aquí. Miren cómo sube. Y obviamente en el teleprompter también lo puedo hacer. Acá, pues todo esto es la apariencia. Puedo subirle el grande, ¿no? A las letricas del teleprompter, ¿no? Si de pronto no veo bien, estoy cegatón, lo mando bien grande. Yo ahí ya lo veo perfecto. Márgenes, el horizontal lo puedo cambiar, el vertical, el espacio entre las renglones también lo puedo cambiar. Este es bien completo, esta vaina es bien completica. ¿Listo? Los colores del texto, los colores del fondo, la opacidad también la puedo cambiar. Miren, ahí lo puedo poner con una opacidad más o menos, toda la opacidad aquí. Toda la opacidad y aquí la empiezo a quitar y ya se empieza a ver translúcido el monitor de la pantalla y ahí yo podría, por ejemplo, estar en un tema de Facebook, en algún tema de alguna reunión, por ejemplo, y tener así como, digamos, como unas sombritas de lo que yo necesito decir o de los temas para que no se me olviden. Bueno, cada quien cuadra sus usos. ¿Listo? Entonces aquí está la opacidad. Por ejemplo, acá está el tema del auto scroll, ¿no? Que esto vaya pasando automático. Bueno, es que no tiene mucha ciencia realmente. Tiene estos apuntadores que sirven para colocarse. Cuando yo los activo, se pone el apuntador en toda la mitad de la pantalla para que uno tenga referencia de dónde está el lente de la cámara. También es bien chévere. Le puedo cambiar los colores y bueno, tiene bastantes cositas que hacen que sea sencillo manejarlo. Es que esto tampoco es un aparato del otro mundo. Pero usted se estará preguntando, mi querido Saiyajin, ¿por qué al principio nos dices que esto no es para todo el mundo si es tan genial? La respuesta es bastante sencilla. Este aparato funciona solamente conectándolo a un computador. ¿Por qué? Porque no lo puedes conectar a una power bank o a otro tipo de corrientes para que prenda y pueda funcionar. No, solamente un computador, porque incluso pues el aplicativo es el que comanda este aparato. Si usted de los que sale a hacer videos en la calle y pensaba comprarlo para llevarlo, por ejemplo, a un restaurante, ponerlo y empezar a leer el texto, debo decirle que si no tiene un portátil, pues no lo compre, no le va a servir.
Yo creo que en futuras versiones sí va a venir pues con un botón de on-off, poderlo conectar a corriente y de alguna manera, así sea con una pequeña memoria, pues, mandarle un texto para uno poder leerlo y que él lo reproduzca. Sí, yo sé que en versiones futuras vendrán, esta es la primera versión, pero no le quita nada de genial a este aparato. Solamente le digo que si usted lo quiere para cosas exteriores y no tiene portátil o un computador, no lo haga. Bueno, y además porque este aparato es bastante grande y llevarlo en una mochila no va a ser un complique. Incluso la caja en la que viene es bastante grandecita. Si no sabe de lo que le estoy hablando, vaya a mi video donde le hice el unboxing y se va a dar cuenta que la caja en la que viene es grande porque esto no se dobla. Este aparato no lo puedes doblar y dejarlo chiquitico, no. En conclusión, mis Saiyajines, es un aparatico muy versátil. Con este aparatico ustedes tienen un teleprompter al cual le pueden cambiar las letras, la tipografía, la velocidad con la cual suben y bajan los textos. Además le sirve a casi cualquier cámara y como por si fuera poco, es un monitor extra que a nadie le cae mal, un monitor extra. Entonces, mis Saiyajines, yo le doy un 10 a este aparatico, estoy fascinado. Ya usted revisará si este aparatico es para usted o no. Lo invito también para que vaya a la página del gato y vuelva y revise todo lo que trae ese aparato. Yo estoy feliz. Hey Saiyajines, pues hasta aquí este video. Si te gustó, pues dale un like y te invito para que te suscribas a este canal donde hago este tipo de videos. No siendo más, solamente me resta por decirles, nos vemos en el próximo video. Chao.